Bienvenidos a su curso de desarrollo en Angular. En este video continuaremos trabajando con Angular. Vamos a desarrollar el front-end correspondiente al consumo de servicios que hemos llevado a cabo desde el Laravel. Nos compete es trabajar sobre nuestra API y nuestro front-end. Lo que vamos a llevar a cabo es poder integrar cada uno de los elementos que tenemos en nuestro backend. La idea es construir los servicios en Angular, construir interfaces haciendo uso de formularios reactivos. Vamos a trabajar con formularios reactivos. Vamos a configurar estos formularios reactivos en nuestro proyecto. Para nuestro caso, vamos a utilizar ya un proyecto que tenemos andando, en el cual hemos definido y hemos creado cada uno de estos componentes. Entonces vamos a ver cómo se hace cada elemento. Paso a paso, antes de poder configurar y utilizar formularios reactivos en nuestros proyectos en Angular, debemos configurar nuestras variables de entorno. Una variable de entorno es aquella que me va a permitir agregar ciertas propiedades que voy a poder acceder desde cualquier parte de mi proyecto Angular. En este caso, esas variables de entorno van a estar alojadas en el archivo environment. Notemos que en el proyecto de Angular vamos a encontrar dos archivos de tipo environment. Uno de ellos corresponde al archivo de entorno, en la cual vamos a encontrar una propiedad por defecto, que es la de producción igual a falso. Cuando nosotros estamos desarrollando nuestra aplicación en Angular, esta variable siempre la va a reconocer como en falso porque estamos en desarrollo. Ya cuando hemos efectuado la compilación del proyecto, hemos construido el proyecto para poderlo subir a un servidor, esta variable pasa a ser verdadera. En este momento, una URL, la cual la vamos a utilizar por defecto para acceder a cada una de nuestras APIs que se encuentran almacenadas. Ahora, esta variable nos va a funcionar como variable global. Para el caso práctico, he colocado mi dirección local, en este caso el localhost. Recordemos que el 2.8080 hace referencia al puerto web por defecto. En ocasiones hay aplicaciones que ocupan el puerto 80, entonces tenemos que hacer modificaciones y configuraciones en nuestro servidor web y colocar otro puerto. En este caso, esta es la carpeta donde está el API, y aquí tenemos una dirección opcional donde vamos a encontrar nuestras rutas. Ahora, después de haber configurado esta variable de entorno, noten ustedes que esas variables de entorno están configuradas en una constante, y esa constante es un array, ¿cierto? Y ese array se puede decir que es un array asociativo porque está identificado con una key y con un valor. Después de tener configurado ambas variables de entorno, tanto en producción como en desarrollo, tenemos que configurar el archivo de módulo. Este archivo de módulo pues contiene todas las importaciones que nosotros necesitemos llevar a cabo para poder trabajar con librerías. En este caso
como vamos a trabajar con formularios, debemos realizar la importación del módulo de forms y el módulo de formularios reactivos. También debemos tener en cuenta que como vamos a utilizar el protocolo HTTP para el consumo de los servicios de nuestra API, debemos también incorporar el módulo de HTTP Client. Adicional a esta importación, tenemos que incorporarla dentro de la sección de imports de nuestro módulo de Angular. Por eso es que la debemos agregar en la configuración de imports, en la sección de imports de nuestro array de configuración. Ok, después de configurar estos parámetros en nuestro proyecto, tenemos que crear un servicio. Los servicios en Angular nos van a servir para poder interactuar con fuentes externas, en este caso con backends, hablando en términos generales, ya sea en Laravel, ya sea en Node.js o ya sea en Next.js, que es un backend para Angular. Si alcanzamos a trabajarlo, lo vamos a ver también. ¿Cómo creamos un servicio en nuestro proyecto? Para crear un servicio, simplemente hacemos uso del comando ng, que es la abreviatura de generar, S para indicar que es un servicio. En este caso le estoy indicando que nuestros servicios se van a crear dentro de la carpeta components, y dentro de esa carpeta components voy a crear una carpeta llamada service, y dentro de service vamos a crear nuestro servicio llamado países. Después de crear el servicio, tenemos que configurarlo. ¿Qué tenemos que hacer para configurar este servicio? Entonces vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer en los servicios que consuman nuestra API, debemos importar el HTTP Client, ¿cierto? Porque vamos a usar esta clase. Yo les recomiendo incorporar estas dos librerías, que es Map y Observable, que es para el manejo, este señor es para el manejo de promesas, y este señor es para poder mapear datos. Puede ser que lo necesitemos, como puede ser que no lo necesitemos. También se hace la importación del entorno de variables, el environment. Esto es necesario para poder acceder a nuestras variables de configuración y así obtener la ruta de nuestro servicio de API. En el constructor de nuestro servicio inyectamos una variable o un argumento, le pasamos un argumento al constructor de tipo HTTP Client, cuyo objetivo es permitirnos usar los diferentes verbos y así poder hacer las solicitudes a nuestra API. Como vemos, hemos definido tres métodos fundamentales. El primer método lo vamos a utilizar para hacer inserción de datos. El segundo método lo vamos a utilizar para hacer actualización de datos. Y el último método lo vamos a utilizar para listar la información de los países. Entonces, el primer método, que es el de inserción de datos, recibe un parámetro de tipo Any. En TypeScript, el tipo Any es aquel que me permite almacenar cualquier tipo
de información, ya sea entero, cadena o incluso un objeto o un array. Aquí estamos devolviendo un observable de cualquier tipo. Este retorno del observable los podemos utilizar nosotros para poder hacer uso de la respuesta que nos da el API. Por ejemplo, si necesitamos mostrar algún mensaje que nos devuelva el API, que si el registro se creó correctamente o no se creó correctamente y demás. Por acá tenemos esta pequeña instrucción donde estamos indicándole a nuestro frontend que por favor vaya y busque nuestro servidor de API y llame la ruta que se llama crear país. Notemos que acá estamos enviando nuestro request o nuestro verbo que estamos usando es de tipo POST. Recuerden que para enviar datos siempre se utiliza el POST. Recordemos que para actualizar datos siempre utilizamos el PUT. Y si yo quiero obtener información, hacer una consulta, siempre vamos a utilizar el GET. Ok, ahora es muy importante tener en cuenta el nombre que tenemos asignado en las rutas. En este caso vamos a utilizar un API y ya tenemos por acá que es muy similar, donde tenemos la ruta llamada países, ver país, crear país, editar país y borrar país. Cada una de ellas pues ya tiene definido dentro de su controlador. De igual manera tenemos definido los parámetros que necesitamos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a cerrar acá. Importante, si yo quiero armar una estructura, una cadena, pues esa estructura siempre debe ir encerrada dentro de este símbolo. Ese símbolo se recibe el nombre de backstring, ¿sí? Es como una comilla invertida. Por defecto y por sintaxis de TypeScript, dentro de esa comilla yo puedo construir o unir contenido con variables. Recordemos que la forma de acceder y agregar o mapear una variable siempre se debe hacer por el signo pesos y entre las llaves va el nombre de la variable. Este this, recordemos que el this es una palabra reservada, la cual usamos para hacer referencia a una variable que se encuentra en la clase, en este caso en la clase países service. El método de actualización es muy similar. Tiene unas diferencias bastante marcadas. La primera de ellas es que ya no utilizamos el verbo POST, sino utilizamos el verbo PUT. Utilizamos el verbo PUT porque vamos a hacer un envío de datos para actualización. Tenemos dos argumentos de entrada, el ID y la data, donde la ruta de nuestra API nos indica que necesitamos enviar un valor, un parámetro de edición, y tenemos que enviar
un segundo parámetro que es la información que deseo actualizar en mi tabla. De esta manera es que nosotros logramos poder mostrarle al usuario o enviarle al API la información. El último método que tenemos es el de listar países. Este método nos va a retornar todo el contenido de nuestra tabla que estemos consultando. En este caso, la tabla de países. Después de haber definido los diferentes métodos que vamos a invocar para hacer tareas específicas, el siguiente paso es construir la interfaz que nos va a servir a nosotros para mostrar esta información. Para esto vamos a crear nuestro componente llamado países. Recordemos que los componentes se crean con el comando ng, en este caso en lugar de la S ponemos la letra C, que es la inicial de component. De igual manera, deseamos que se cree dentro de la carpeta components. Podemos indicar por acá components y se va a llamar países. Entonces aquí, cuando se termina de ejecutar esta instrucción, automáticamente se genera nuestra carpeta con todo su contenido. Hay que tener muy en cuenta que cada vez que creemos un componente debemos crear la ruta para dicho componente y así poder tener acceso a este elemento desde un hipervínculo o desde un botón. Para esto hay que recordar que esta configuración se hace dentro del archivo App Routing Module y dentro de la constante de rutas se define la ruta. Recordemos que esta constante es de tipo array y que tiene un parámetro final que es la ruta por defecto. Recordemos que esta línea nos va a servir para definir cuál es la página por defecto en caso de que el usuario digite una página o una ruta que no exista dentro de nuestro frontend. En este caso, he definido esa ruta por defecto hacia países. Quiere decir que cuando se levante el servidor, por defecto se va a cargar la página de países. Vamos a mirar. Voy a abrir una nueva ventana en el terminal y de esta manera ejecuto el comando ng-serve-o. Recuerden que este comando me permite abrir el servidor de pruebas en el navegador que tengamos configurado por defecto. Acá pues tenemos que esperar a que se compile lo que hemos realizado hasta el momento. En este momento pues se compila el aplicativo y como podemos ver en el navegador se abrió Chrome y aparece Países WordPress. En este momento no tenemos nada dentro de nuestro componente. Para finalizar esta primera parte vamos a llamar el método de listar países, el cual nos va a permitir visualizar la información contenida en la tabla de países. ¿Cómo hacemos esto? Vamos al componente de países. Lo primero, fundamental, hacemos la importación de estos dos elementos. El primer elemento, países service, es el nombre de la clase de servicio. En caso de que deseemos que nuestro entorno nos ayude a completar este proceso,
pues simplemente podemos hacer la inyección primero en nuestro constructor. Por ejemplo, voy a hacer la eliminación de este elemento y podemos notar que al momento de hacer este proceso me va a dar un error. Para poder subsanar ese error, simplemente me ubico en este error y en la ventana emergente aparece la opción Quick Fix. Simplemente le doy clic y él me da una sugerencia que si deseamos importar países service que se encuentren en esta ruta, simplemente le damos que sí, y ya con esto es suficiente y subsanamos el error. Ahora defino un método que se llama lista países. Ese método lo voy a llamar en el método ngOnInit. Este es un método que pertenece al ciclo de vida de los componentes en Angular. Es decir, primero se ejecuta el constructor y de acuerdo a la secuencia en el ciclo de vida va después el onInit y simplemente invoco el método que se llama lista países. Se crea una variable de tipo observable. ¿Por qué de tipo observable? Porque si ustedes recuerdan, la función de lista países me devuelve un observable o observable. Ahora, después de que tengamos ese objeto, tengo que suscribirme a ese objeto para poder obtener los datos. Para esto lo hago de la siguiente forma: el nombre de la variable de tipo observable, me suscribo, ¿cierto?, a esa promesa y hago uso de la función flecha para poder procesar la información. Y recordemos que ese proceso queda almacenado en esta variable, en res. Y ya al final acá me da como resultado en consola el nombre de los países que tengo en la base de datos. Hay que recordar que para que esto nos funcione debemos inicializar el servidor. Si no inicializamos el servidor Apache y MySQL, pues no nos va a funcionar. Simplemente acá iniciamos nuestros servicios, vamos a guardar los cambios y voy a revisar la página. En este caso voy a abrir la consola y aquí en la consola podemos ver que ya estamos obteniendo la información que está en la base de datos y puedo obtener el nombre de los países que tengo allí almacenados. Esto nos va a servir a nosotros para poder mostrar la información en el diseño, que es el siguiente paso que vamos a realizar. Esto lo llevaremos a cabo en el siguiente video. Si el video ha sido de gran utilidad para ti, suscríbete al canal y dale clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Si el video te ha gustado, dale clic en me gusta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.